Comenzamos la explicación para el examen final de grado octavo. Entonces, durante este periodo vamos a evaluar solo los conceptos generales de informática y luego explicaremos la parte práctica en Microsoft Word con normas APA y otras herramientas. Entonces, inicialmente deben estudiar, escriban ahí en sus cuadernos, ¿qué es informática? Es decir, deben estudiar ese concepto, en qué año se creó. La informática se creó en Francia a partir del año 1962. Es un punto muy clave que posiblemente salga en su examen final. La informática está dividida en dos palabras importantes, información y automática. Es decir, que la informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información. Hablábamos en días pasados que estamos rodeados de mucha información. ¿Qué sería actualmente si nosotros no tuviéramos sistemas de cómputo donde nos ayudaran a manejar la información de manera automática, ordenadas? Hoy en día la informática es el plus número uno más usado, producto de las circunstancias que están pasando en el planeta entero. Muchas empresas han renunciado a sus negocios que tenían por dedicarse a desarrollar plataformas web, a crear tecnología y muchas otras cosas más. Entonces, esa es la informática, que es el tratamiento, el conjunto de conocimientos científicos y técnicos. Por favor, escribir este tema. La informática no se limita solamente al uso del computador. Muchos pensamos que usar solo un computador bien usado es la informática, sino que se nutre de otras disciplinas. Entonces, tener en cuenta esto en su examen final, sobre qué disciplinas está nutrida la informática a través de la electrónica, a través de la lógica, la matemática, la teoría de la información, el comportamiento humano. Esto indica que la electrónica me permite a mí estudiar el flujo de energía, la lógica, la forma de buscar las soluciones más fácil, de pensar mejor. Cuando hablamos de programación, matemática porque usamos muchos cálculos, porque la matemática es exacta y en la programación se usa mucho la matemática. La teoría de la información porque son conceptos estándar de cómo manejar la información. Y el comportamiento humano quiere decir que son las personas que interactúan dentro de un sistema de información. Ahora, es tener en cuenta estudiar sobre sistemas informáticos. Cuando hablamos de sistema informático, siempre quiero mostrarles una ilustración en mi tablero digital. Nosotros, cuando tenemos un sistema, voy a colocar aquí, esto es una empresa que tiene diferentes dependencias, es decir, diferentes áreas. Vamos a decir que este es el área financiera, que este es el área de compras, este es el área de talento humano y este es el área de afiliaciones si la empresa afilia alguna de las, dependiendo de la empresa. Entonces, cuando hablamos de la palabra sistema, estamos hablando que es un conjunto de componentes que se relacionan entre sí. Noten el concepto, conjunto de componentes que se relacionan entre sí. Una empresa puede ser un sistema. Nuestra familia puede ser un sistema. Todo lo que tenga relación una cosa con la otra se le denomina sistema. Ahora, ¿cuándo se convierte en sistema de información? ¿Cuándo se convierte en sistema de información? Cuando el centro del sistema es manejar la información, ¿cierto? El objetivo es el procesamiento de los datos para obtener información útil para el ser humano. Y los componentes de un sistema informático son, esto es clave, chicos, ténganlo en cuenta, las personas, los equipos, datos de información y los programas que se usan. Esto es muy, pero muy importante. Es decir, que yo puedo acá reemplazar el sistema de información y decir que aquí están las personas, los equipos, los programas,
¿cierto? Lo que yo utilizo, los datos en un sistema de información. Es conocido como SI, Sistema de Información. Un ejemplo de un sistema informático puede ser un sistema de nóminas para una empresa. Esto puede ser un ejemplo, un sistema de solicitudes de crédito para los bancos, un sistema de contabilidad o un sistema de puntos de venta. El procesamiento de los datos. El procesamiento de los datos es muy importante en el área de la informática, porque los datos son símbolos que describen condiciones, hechos o situaciones. Eso es un dato. En otras palabras, si yo voy a colocar un número, coloco el número 28, es solamente un dato, no más. Eso es un dato. Si yo coloco la H, es solamente un dato, que puede significar hombre, puede significar otro tipo de información, de palabra. Son valores sencillos. Ahora, los datos se caracterizan por no contener ninguna información, porque están solamente dando un dato. Y un dato puede significar un número, una letra, un signo ortográfico, cualquier símbolo que represente una cantidad, medida, palabra o descripción. Entonces, eso es un dato. Pero lo más importante de la informática es tener en cuenta que la importancia de los datos está en su capacidad de asociarse de un contexto para convertirse en información. Entonces escriban en su cuaderno, estudiar sobre el procesamiento de datos. Por sí mismos, los datos no tienen capacidad de comunicar su significado, por tanto no pueden afectar el comportamiento de quien los recibe. Y por último, para ser útiles los datos deben convertirse en información. ¿Esto qué indica? De que nuestros datos, estos 28 pueden ser 28 años, ¿cierto? O esta H, como les decía, puede ser hombre. Ahora sí, a esto le llamamos información, porque de un dato convertimos la información. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta la diferencia de dato a información. ¿Qué es el concepto de información? La información es el conjunto de los datos, los cuales mediante un procesamiento se les ha dado significado, se les ha dado propósito y se les ha dado utilidad. Entonces, el conjunto de datos es la información. Y los datos manejan tres operaciones necesarias: ingreso de datos, procesamiento de datos, salida de datos. Esto es un dato, no tiene significado. Un dato no tiene significado, está en desorden, pero cuando ya ha pasado por un proceso, se le conoce como información. Las máquinas, los computadores. Un computador básicamente, escribir el concepto, por favor, estudiar sobre el concepto del computador, eso va a salir en el examen final. Esto es el computador. El computador es una máquina electrónica usada para procesar todo tipo de información. Note que les estoy subrayando las cosas que van a salir en el examen. Por favor, tenedlas en cuenta. Los computadores se pueden dividir en, no voy a decir que esta es la división exacta, pueden haber muchas subdivisiones dependiendo de su utilidad. Entonces, microcomputadoras, que son aquellas utilizadas en nuestros hogares, son las pequeñas, las conocemos. Se pueden dividir en mini computadoras, que son computadores multiusuario, pero con menos capacidad. En macrocomputadoras se pueden encontrar muchos dispositivos de entrada y salida, significa esto. Algunas son más grandes y más costosas, pero son utilizadas por algunas empresas, son utilizadas en grandes empresas. Y por ejemplo tenemos las servidores de Facebook, los servidores de Google.
tenemos las computadoras que son utilizadas con mayor capacidad, más costosas y poseen una gran capacidad de cálculo. Un ejemplo de eso pueden ser las computadoras de la NASA o las computadoras de mega empresas o las computadoras de algunas universidades de los Estados Unidos. Hasta el momento hemos visto un repaso básico de los conceptos de informática.